experimentaron, como mencionaba hace ratito, todos esos apagones. All those shutdowns, the energy shutdowns. Y I'm gonna be honest, guys. Les voy a ser honestos. Nosotros en nuestra casa, Within my house, nosotros sí tuvimos luz. we had light. Lo único que no tuvimos fue agua. The only thing we did not have was water. Esto se va a escuchar raro, It's kind of strange. pero pues el primer día no teníamos agua, ¿verdad? No nos bañamos. The first day we didn't take a shower because we didn't have water. Y a veces como los niños chiquitos, de todo no nos vamos a bañar, ¿verdad? Sometimes like little kids, we're not going to take a shower, right? Pero ya después de unos cuantos días ya estaba cañón ese. But after a few days, it was already tough. Ya veía que mi esposa no se me acercaba mucho y I noticed my wife didn't get close to me anymore. entonces dije, algo está pasando. So I said, something's wrong. So we called our friends Hablamos a nuestros amigos. y le decimos, oye, danos chance de bañarnos ahí en tu casa, ¿no? And we told them, you know what, just give me a chance to shower at your house. Porque si no se va a poner dura la cosa. If not, the thing's going to get tough. Pero le damos gracias a Dios porque en medio de esa experiencia But we praise God because during that experience, pudimos ver aún ahí la presencia de Dios, we amén. were able to see God's presence. Aún en esos momentos pudimos ver cómo la mano de Dios nos protegía a cada uno de nosotros. We were able to see how God's hand protected us, every single one of us. Y Dios es bueno, amén. And God is good, right? Dios es bueno, no nos podemos quejar. We can't complain. Come on. En esta noche So tonight, quiero leerles una historia. I want to read a story. Una historia que cuando la empecé a leer, When I started reading, muchas cosas vinieron a mi mente. a lot of things came up to my mind. Muchas cosas empezaron a hacer un clic, ¿verdad? A lot of things like snapped in my mind. Iba leyendo y decía, bueno, ¿y por qué pasó esto? I was reading and I would say, why did this happen? Bueno, ¿o por qué dijeron esto? Why did they say this? Y para los que saben, soy músico, ¿verdad? So for those of you that know, I'm a musician. Sí, yo sé, somos adoradores, pero estoy hablando en el talento, soy músico. I know we're worshipers first, but in the talent wise, we're musicians. Y muchas veces Pastor Pablo, Many a times, Pastor Pablo, si yo le digo Pablo, no se ofendan, ustedes le tienen que decir pastor, ¿ok? you guys gotta call me pastor, you know. Pero para hacerlo más corto, It's all Pablo. good. Muchas veces me dice, es que los músicos piensan bien diferente. Sometimes musicians think very differently. La mente del músico es muy diferente. The mind of a musician is very different. Y a lo mejor sí, ¿verdad? Porque cuando yo empiezo a leer algo, So maybe it is because sometimes when I read something, yo me voy y I leave. y empiezo a imaginar. I start imagining stuff. Y lo mismo pasó en esta historia. Same thing happened here in the story. No sé si lo tengamos aquí arriba. We don't have it right here, right now, but you can find it in your Bibles. Vamos a leer San Juan, We're going to read off of the book of John, capítulo 6. chapter 6. Yo lo voy a leer en español porque no lo tengo en inglés. He's going to read it in Spanish. Y si lo leyera en inglés no me entendieran. So we'll just leave it at that. Así es que así nos quedamos, amén. Cuando lo tengas, solamente di amén. Say amen whenever you have it. Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, John 6, versículo 1, y le vamos a dar. verse 1 and on. ¿Ok? Dice de esta manera. Aún el mismo título te vuela la cabeza. Even the title blows your mind. Alimentación de los 5,000. Feeding the 5,000. Dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Ok, quiero que pongas atención en lo que dijo ahí. Pay attention to this. Y le seguía la gran multitud, And the multitude followed him porque veían because they would see las señales que hacía en los enfermos. the signs that he would do with the sick. Luego dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con los discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y luego dice, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Yo me imagino a Jesús cuando leo esto. I can imagine Jesus. Yo me imagino a Jesús bien relax, He was kind of relajado. bien calmado. Just chill. Oye, Felipe, You know what, Philip? ¿y cómo le vamos a hacer para darles de comer a todos estos? So how are we going to do it to feed all these? Yo me lo imagino bien relajado. I can imagine him real relaxed. Y yo me preguntaba, And I would ask it myself, ¿por qué Jesús le va a preguntar a Felipe tal cosa? why would Jesus ask Philip such a thing? ¿Acaso no Felipe conoce todo? Felipe, ¿acaso no Jesús conoce todo? Jesus, doesn't he know everything? ¿Acaso no Jesús conoce absolutamente todo? Doesn't Jesus know everything? Seguimos leyendo. Continue reading.
Las preguntas que te estoy haciendo son solamente para que las dejes en tu mente un ratito. These are just questions for you to ponder on. Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Entonces Felipe responde: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces viene, ya después de que miran toda la multitud, So after they see the whole multitude, viene Jesús y le pregunta a Felipe, como decíamos hace un ratito, Jesus asks Philip, y Felipe dice: siempre tiene que haber un negativo. and Philip's like, man, there's got to be always a negative person. En cada familia tiene que haber esa persona que te dice: ah, que no. In every family, there's got to be that person that says, Y yo sé que si te pregunto, tú vas a levantar la mano y además ahorita ya estás pensando quién es. And if I were to ask you, you just raise up your hand, or you already know who it is. Pero en este caso dice Felipe: But in this case, Philip says, ay, Jesús, oh, Jesus. ni con tantos panes les daríamos de comer a todos estos. Not even with so many bread would you feed all this multitude. Lo que a mí se me venía a la mente al yo leer esto, What I was thinking about, vuelvo al principio, I go to the beginning, y le seguía gran multitud and the multitude would follow him porque veían las señales que hacía en los enfermos. because they would see the signs he did with the sick. O sea que la gente seguía a Jesús porque ellos habían visto que Jesús había hecho algo. So the people would follow Jesus because they knew that he had done something. La gente seguía a Jesús porque ya habían visto milagros que salían de Jesús. They would follow him because they saw the miracles that came out of Jesus. La gente seguía a Jesús porque ya habían visto ver algo sobrenatural de parte de Jesús. They would follow him because they already saw the supernatural from Jesus. Pero por alguna razón, estos que andaban con Jesús, But for whatever reason, these that were with Jesus, vamos a hablar de Felipe ahorita, ¿verdad? let's speak about Philip right now, Se cuestionaba: they would question themselves. hombre, Jesús, ¿cómo le vamos a dar de comer a todos estos? It's like, Jesus, how are we going to feed all these people? Hombre, está cañón, está That's difícil, tough. está difícil. Y luego no para ahí, It doesn't stop there, guys. viene el otro The other one comes y dice así. and he says, Pero este decía: pero ok, aquí está, ok. Entonces dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos 2 mentalidades diferentes. so we see two different mentalities. Primero, Felipe. First, Philip. Felipe viene y empieza a limitar el poder de Dios. Philip comes and tries to limit the power Una of God. mentalidad que viene y te dice: Señor, no se puede. A mindset that comes and tells you, you can't. Señor, es imposible. Lord, it's impossible. Señor, no hay forma de que tú puedas alimentar a todos estos. Lord, there's no way that you can feed all these. Jesús, olvídate de todos los milagros que tú has hecho Jesus, antes. forget about other miracles you've done before. Olvídate de aquellos enfermos que has sanado. Forget about the sick you No, healed. no, eso está bien fácil, Jesús. That ¿no? was easy. Imagínate para darle de comer a 5,000 personas. But imagine feeding 5,000. No, no se puede, Jesús. Jesus, I don't think you can. Y luego viene el otro, And then the other one comes. que en español se dice, In Spanish, you would say. ¿cómo se dice? Calculating. Sarcasmo. Sarcasm. Empieza con su sarcasmo de que Andrew starts being sarcastic. viene el niño y dice: no, hombre, Jesús, aquí viene este que dice que tiene tanta cantidad para darles. ¿Tú crees? So there's this kid that says, man, I have so much and I can get everybody. ¿Tú crees? El niño Jesús. Yo me imagino a Andrés burlándose del niño. I can imagine Andrew, just mocking the little kid. Nambe, este huerquillo que tiene. Man, this little kid, what's wrong with him? Que con esos panecillos y ese pescado le pueda. Nambe, Jesús. With these little loaves and fish, he's going to feed everybody. Come on. Pero tú dile, Jesús, tú dile. But está bien. Jesus, you tell him. Yo me imagino, ya hablamos de Andrés, I would imagine, pero ahora lo miro del lado del niño. Imagínate ese niño. I can now imagine it from the young boy's perspective. Está escuchando, ¿verdad? Que no hay, a lo mejor empezó a ver que cómo le iban a dar de comer y todo ese jale. He's listening that, how are we going to do it? Y luego empieza a checar en su mochila y pues yo tengo esta no, con esto, Jesús, con esto le da de comer a todos estos pelados. And he sees his lunch bag and he says, no, we can feed all these people. No, esto no es nada para Jesús. Like, this isn't nothing for Jesus. Si, Come on. si yo he visto los milagros que Jesús hace. I've seen the miracles that Jesus has Es done. más, yo vi cuando sanó aquel. I saw when he healed that one right there. Iba a decir vato, pero no. He was going to say, Vato. Me detuve. But he stopped. No, hombre, yo vi cuando, no, hombre, esto no es nada para Jesús. Déjame voy y le digo. The little boy said, come on, I've seen what Jesus has done. Y viene y le dice: And
And he takes it. Oiga, Hey, man. véngase, excuse me. ven. Come. Mira, yo aquí tengo esto. Look, I have this. Yo aquí tengo estos pececillos y tengo estos panes. I have these fish and these loaves of bread. No, a lo mejor no es mucho, pero no, para Jesús no es nada. Maybe it's not a lot, but man, Jesus can do a Jesús se miracle. lo avienta fácil. Jesus can do this miracle easily. Y luego viene el que sabe todo. And then comes the know-it-all. Chihuahuas, hombre. It's like, oh, come on. Déjame le digo, vente. Let me just tell A you. lo mejor Andrés pensaba, no, hombre, ahorita Jesús se la va a curar de este. Maybe Andrew was thinking, man, Jesus is going to have a laugh about this. Mira, vente. Vamos a decirle a Jesús. Vamos a Hey, kid, decirle. come on, let's tell Jesus. Una vez One time, yo estaba arreglando unas cosas ahí en la casa I was fixing some things at home. y estaba teniendo problemillas. And I had a little tough time. Casi nunca me pasa eso, ¿verdad? No, Pero rarely does that happen to me. me acuerdo que Leo vino I remember my son comes, y mi niño casi no habla, ¿verdad? and he rarely speaks. Estoy siendo sarcásticos, habla bastante. He's being sarcastic because he Ah. speaks a lot. Y me empieza a decir, y dices, que las para acá y que les por allá. Y me traía sus herramientas que él tenía. So he was just going off about his tools. Y me decía, dale por acá y dale para allá. He says, do this and do that. Y yo en mi mente decía, And in my mind, I would ay, say, Leo, oh, son, está bien, papá, no te preocupes. it's all right. Don't worry about it. Y yo ahorita lo arreglo. I'll go fix it right now. Pero ¿sabes qué aprendí yo aquí? But you know what I learned here? Andrés empezó a limitar. Andrew started limiting Empezó a limitar lo que el niño creía. what the little boy was believing. Porque recuerda, el niño, yo no lo dice la palabra. Remember, the little boy, the Bible doesn't say it, Pero si el niño sacó esos peces y esos panecillos es porque él sabía que algo iba a pasar. but if he took out his loaves of bread and fish, he knew what was going to happen. Porque recuerda, la gente lo seguía Because people would follow porque him habían visto because they had seen lo que Jesús hacía. what Jesus did. Y yo me imagino, recuerda, cuando tú lees esto tienes que empezar a imaginar. So when you read this, you got to start imagining. Tienes que empezar a usar tu cabeza. You got to start using your Y yo imagination. me imagino ese niño, no hombre, ahorita se lo va a aventar Jesús como si nada. So this little boy's like, man, Jesus is going to do this right now. Pero el que según sabía todo, But the know-it-all, el que andaba con Jesús, that walked with el que Jesus, probablemente experimentó los milagros de the cerca, one that saw the miracles close hand, le hizo así al niño, sácatelas, córtate eso. he says, shush, kid. O sea, todo eso que tú piensas está bien, o sea, pero tranquilo. All that's in your imagination is good, but calm down. Yo imaginaba el niño bien emocionado. I imagine that young kid real excited. Y Andrés, mira Jesús And Andrew's like, que cree que con esa cantidad se va a hacer. he thinks he's going to feed the whole people with that. Yo te preguntaba al principio, ¿por qué Jesús hizo una pregunta? I was asking you in the beginning, why did Jesus ask a question? Lo que Jesús quería. What Jesus wanted. Yo te puedo asegurar que Jesús ya sabía lo que él iba a hacer. Jesus knew what he was going to do already. Pero lo que él quería empezar a mover el pensamiento del ser humano. But what he wanted to do was to stimulate the imagination of the people. Quería empezar a mover el pensamiento del ser humano. He wants to start moving the mindset of the people. ¿Por qué? Porque ya, yo imagino a Jesús que empezó a decir, no, hombre, mírate lo que van a ver estos ahorita. Because Jesus probably said, you know what, these guys are about to see a miracle right Porque now. acuérdate que Jesús todo lo sabe. Because Jesus knows everything. Y entonces, So then, ¿qué es esto para tantos? Dice Andrés. what are you going to do with all these little fish? Y ahí Jesús toma una decisión. And Jesus takes a decision right there. Él empieza a activar, He starts activating. empieza a accionar, He starts making. empieza a trabajar. He starts working. Dice Jesús, Jesus said, hacer recostar a toda la gente. let him sit down. Y había mucha hierba en aquel lugar. There's a lot of weed. Y se recostaron como en números de 5,000 varones. And they lay down and counted about 5,000 men. Y tomó Jesús aquellos panes And Jesus took the bread y habiendo dado gracias, and having given thanks, los repartió entre los he discípulos. distributed it to the disciples. Y los discípulos entre los que estaban recostados, And the disciples gave them to the men that were lying. asimismo de los peces, Like so the fish, cuantos querían. they had more than enough. Escucha lo que dijo. Jesús no les dijo, Jesus did not ask them, pero nada más dale uno, hey, just give them one. porque está cañón, no, nada más dale uno. Just give them one because, man, it's tough. No, dice,
Déjalos que agarren. He said, let them have more than enough. Déjalos que agarren. Let them have more. Déjalos que agarren. Let them get their fill. Y yo me imagino aún en ese pedazo And I can imagine there in that setting, a los discípulos. the disciples, Y ahorita se nos van a levantar estos porque no va a alcanzar. there's like, man, we're going to have an uproar because there's not going to be enough. Pero hay un motivo But there's a motive por la cual Jesús los puso a chambear. why Jesus put them to work. Hay una razón por la cual Jesús les dijo, ándale, córranle, There's a reason why Jesus told them, you know what, run, vayan a dar. go and give. Era necesario, iglesia. It was necessary, church, Era necesario que los discípulos that the disciples, experimentaran el milagro en carne propia. they experiment that miracle with their own flesh. Era necesario It was necessary que los discípulos that the disciples fueran con la canastita, would take their baskets, sacaran, take it out, sacaran, take it 1, out. 2, 3, 1, 2, 4, a ver, espérate, 4, I skipped 1, 5, ok. 5. A ver, cálmate. Oh wow, there's more. Ok, Okay, there's more. ok, More. ok. Oh wow, there's more. A lo mejor ya se les acabó allá. No, Or did they run out? ok, No, bueno, there's síguele, more. síguele, There's more. There's síguele, more fish. síguele, síguele. More fish. ¿Quieren más? Who wants some more? Hay más, hay más. Oh, there's Bueno, more. There's more. Please. era necesario It was necessary que los discípulos that the disciples experimentaran el milagro en carne propia. experiment that miracle. in Era their own flesh. necesario It was necessary que los discípulos con sus manos, that the disciples with their hands with their hands experimentaran el milagro. experiment that miracle. Y no solamente fue uno por familia, no, dice que hasta que saciaran. And it wasn't just one per family, it was till they were full. Aquí me dice cuánto querían. However many they wanted. A lo mejor hasta llevaron para llevar. Maybe they took some to go. Y espérate. And wait a minute. Y cuando se hubieron saciado, So when they were full, dijo a sus discípulos, he told his disciples, recoger los pedazos que sobraron, pick up the leftover fish para que no se pierda nada. so nothing would get lost. Escucha, recogieron They picked pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes que de cebada sobraron a los que habían comido. and they picked up 12 more baskets and filled them up. Saben, muchas veces, You know, a lot of times, ya me voy a bajar de aquí. I'm going to get off of here. Muchas veces A lot of times, Dios nos dice, God is telling us, Dios nos llama He calls us, y nos dice, hay que hacer esto, hey, we got to do this. hay que ir para allá. We got to go over there. ¿Y cuántos de nosotros hemos actuado como Felipe? And how many of us have acted like Philip? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, How many of us have said, no, hombre, Señor, oh, come on, Lord, está bien cañón eso? that's tough. No, está difícil. I don't think I'm going to make it. It's tough. ¿Cuántos de nosotros hemos empezado a poner limitaciones al poder de Dios? How many of us have limited the power of God? ¿Cuántos de nosotros nos hemos conformado con el sistema de este mundo? How many of us have conformed to the systems of this world? ¿Cuántos de nosotros nos hemos ajustado al sistema de este How mundo? many of us have adjusted to the systems of this world? Que cuando Dios te dice, tienes que ir a hacer esto, And where God tells you, you got to go do pero el this, sistema de este mundo te dice, nada más tienes $1 en tu cartera. but the system of this Oh, world tells you, you only got to $1 pero el in your sistema de pocket. este mundo te dice, oye, ya casi no tienes gasolina, But mano. the system of this world tells you, you ain't got gas Cuando el today. sistema de este mundo te dice, la gasolina está subiendo. And the system of this world telling you the gasoline prices are increasing. Cuando el sistema de este mundo te dice, hey, todo está cambiando. When the systems of this world is telling you everything is changing. Y Felipe viene y dice, And Philip comes and says, no, sí está cañón. yeah, you know what, it is tough. Acabo de checar mi cuenta de banco I just checked my y bank account, está difícil, and it's tough. está difícil, Señor. It's tough, God. Se me hace que no se puede este día. I don't think we'll be able to do it today. Pero vamos a suponer But let's just que lo haces. say that you do it. Porque alguien viene y te dice, Because somebody comes and tells you, Estrella, ¿sabes qué? you know what, Star? Dios puso en mi corazón, God put in my heart, aquí hay $20. there's like $20 here. Y luego entra Andrés. Then Andrew comes, $20. and Andrew says, No, "How, no, 20 bucks?" no estoy poniendo dedo de Estrella, ok, nada más porque la vi, dije Estrella. De aquí $20, pero no, hombre, Señor, con $20 no llego ni a Olmito. So Andrew says, man, what, $20 I'm not gonna get even to Olmito. Hombre, está bien cara la gasolina. Gas prices are they're up. Y luego el camionetón que manejo, And then the big truck that I drive no, está difícil. is tough. No, Señor, no se puede, con $20 está muy difícil. No, Lord, $20 it's not enough. Empezamos a limitar We start limiting
empezamos a detener lo que Dios quiere hacer. We stop withholding what God wants to do. Empezamos a detener lo que Dios quiere empezar a trabajar. We start withholding where He wants to work. Porque nos conformamos al sistema del mundo. Because we conform to the systems of the world. Nos conformamos con lo que la lógica me dice. We conform to what logic tells Nos us. conformamos con lo que la naturaleza me We dice. conform to what the natural laws Nos tell me. conformamos con lo que lo obvio me We dice. conform to the obvious. Y empezamos a trabajar con lo obvio. And we start working with the obvious. Empezamos a trabajar con lo que puedo ver. We start working with what we can see. Empezamos a trabajar con lo que mis ojos pueden We ver. start working with what my eyes can Empezamos a trabajar con lo que mis manos pueden see. We sentir. start walking with my what my arms can feel. Felipe estaba trabajando con lo que sus ojos veían. Philip was working with what his eyes could see. Felipe trabajaba con lo que en ese momento sus ojos veían, porque no veían lo que Dios ya había visto. Philip was working with his eyes because he hadn't seen what Jesus had seen. Felipe no estaba viendo lo que Dios ya había visto. Philip hadn't seen what Jesus had Y seen. luego viene Andrés And then Andrew y comes empieza a trabajar con lo que sus manos pueden tocar. and he starts working with it, what his hands can touch. Porque en sus manos él nada más 1, 2, 3, 4, 5. His Nada más hands puedo would tocar only- 5. would only count whatever he could count. Y luego And then 1, 2, nada más son 2. 2, Con lo que mis manos pueden tocar. 2, that's it, what I can touch. Pero Dios decía, But God would say, no, tienes que ver con los ojos que yo veo. you gotta see with my Es eyes. tiempo de que empieces a ver con las manos que yo It's toco. time to see with my Es hands. tiempo que empieces a hablar con la palabra que yo It's time hablo. to speak with Es my tiempo word. que empieces a confesar con lo que yo confieso. confess what Es I tiempo confess. que empieces a caminar donde yo camino. Walk like I walk. Es tiempo que empieces a creer como yo creo. Time to believe how I believe. Pero por muchos años, iglesia, But for so many years, church, nos acostumbramos a vivir en lo natural. we've been able to live in the natural. Empezamos a vivir We just live en lo que veo, in what I see, en lo que toco, in what I touch, donde puedo pisar, where I can stand, donde puedo poner mi pie, where I can put my foot. porque yo sé que si aquí pongo mi pie, ahí no me caigo. Because if I put my foot here, I'm not going to fall. Pero Dios me está diciendo que pise ahí. But God's telling me to step over there. Dios me está diciendo que pise aquí. He's telling me to step right there. Señor, pero es que ahí no veo nada. Lord, but I don't see nothing there. Dios me está diciendo, pisa ahí. God is telling me, stand right there. Señor, pero la neta no veo nada. In reality, I don't see anything Porque mi ojo no lo ve. because my eye won't see it. Mi ojo no lo puede ver. It can't see it. Pero Dios dice, But God says, empieza a ver como yo veo. start seeing how I see. Empieza a caminar como yo camino. Start walking how I walk. Empieza a hablar como yo hablo. Start speaking how I speak. Empieza a moverte como yo me muevo. Start moving how I move. Hubo un tiempo, There was a time, y aquí está mi esposa, lo puede confirmar. and his wife is here. Yo me creí una palabra. I believe the word. Una vez mi esposa me dice, One time my wife said, hey, yo vi mi casa. Yo vi mi casa. I saw my house. Era blanca, It was white. tenía ciertas ventanas, It had certain windows. tenía ciertas It puertas, had certain doors. tenía ciertas cosas. It had certain things. Yo le dije, órale a todo dar. And I'm like, that's great. En mi mente decía, esa casa se escucha muy cara. In my mind, I was like, that's too expensive. Y me dice mi esposa, And my wife said, era saliendo de un servicio, we're coming out of a service. yo siento que tenemos que ir a buscar esa casa. I feel like we got to go look for that house. Le dije, sobre, vamos a ir. And I'm like, yeah, let's do it. Pero primero tengo que ir para acá. But first, I got to go somewhere else. Porque yo en mi mente decía, no, esa casa está cara. Because in my mind, I would say, no, that house is too Mi, expensive. mi mente me decía, My mind would tell me. mis ojos me decían, My eyes would tell me. y la ignoré. And I ignored her. Y no fuimos a ver esa casa. And I didn't go see that house. No fuimos a buscar esa casa. We did not go look for that house. Pero después aprendí. But later I learned. Y le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a buscar la casa. And I told my wife, you know what, let's go look for that house. ¿Por qué? Porque Dios te lo puso en el corazón. Why? Because God placed it inside you. Dios te dijo, He told you. Dios te mostró esa casa. God showed you that Dios house. te dijo que te iba a dar una casa. God told you He was going to give you that house. Y a lo mejor mi cartera en ese momento no me decía, ahí está la casa. And maybe my wallet didn't say, you know, that's the house. Pero ¿sabes qué hacíamos nosotros, iglesia? But you know what we would do, church? Nos paramos afuera de una casa We would stop outside of a house. y les llamamos otra vez iba a decir vatos, sorry. And he would call the vato. Le Sorry. hablaba a la gente He would call the y people. le decía, oye, quiero ver la casa. And I want to see the house.
¿A qué horas? Órale. What time? Okay. Ya está, ya estoy afuera. All right, I'm outside the house. Órale, aquí estoy. All right, Dale. I'm right outside. Nos metíamos a la casa. We would go inside the house, Caminábamos en la casa. walk inside. Y literalmente nos decía la gente, oye, ¿ya están preaprobados? Literally, the people would ask us, "Are you pre-approved?" Pues claro. I'm like, "Of course." ¿Y cómo lo piensan pagar? And how do you plan to pay for this? Pues el plan es en efectivo. The plan is cash. Es el plan. That's the plan. Pero vamos a ver qué dice papá. But let's see what my A father lo mejor said. la gente pensaba que mi papá era un, no sé, ¿verdad? Pero... And people would probably think, man, my dad is probably like, you know. Y nos metíamos And we would get in, y yo miraba a mi esposa que miraba para arriba. and my wife would see she was looking up. Y me decía, no me gustan esas cosas de ahí. And she would say, "I don't like those things up there. Tampoco me gustan estas puertas. You know, ¿Te I don't acuerdas? even like the doors either. No me gustan las puertas. No, esta casa no me gusta. Yeah, I don't like this house. Lo siento, no nos gusta la casa, nos íbamos. I'm sorry, I don't like the house. I'm leaving." Íbamos y buscábamos otra casa. We would go to another house. Y así nos la pasamos. And that's what we would do. Y le decíamos a las personas, And I would tell the people, déjame lo pienso porque no me convence mucho. let me think about it because it doesn't convince me much. Déjame ver, a ver qué pasa. Let me see what happens. Y a lo mejor en mi mente yo decía, Maybe in my mind I was saying, lo físico me decía, the physical was saying, está cañón. man, this is tough. Pero llega el punto, llega el tiempo, iglesia. But the point comes. Ahorita yo te estoy hablando de una casa, Right now I'm just speaking to you about a house. pero llega el punto But it comes to a point en el que tu vida, in that your life, en el que tus caminar, that your walk, en el que tus pensamientos and your thoughts, empiezan a pensar, they start thinking, empiezan a caminar, they start walking empiezas a accionar You start como acting Dios quiere que tú like acciones. God wants you to act. En el mundo que Él quiere que tú In acciones. the world that He wants you to act. Recuerda, nosotros no pertenecemos a este mundo porque estamos viviendo como este mundo. Remember, we don't belong in this world, so why are we living? Nosotros in no this somos de world? este mundo porque estamos actuando como este mundo. We're not. We're not from this world. Why are we acting like it? Y a lo mejor suena ridículo, Maybe it sounds ridiculous. a lo mejor suena raro, Maybe it sounds strange, pero es la realidad. but it's reality. Muchas veces nosotros somos ese mismo Felipe y ese Andrés, Many times we're Philip or Andrew. que hemos visto la mano de Dios moverse. We've seen the hand of God move. Hemos visto el poder de Dios manifestado en tu vida y en la vida de tu familia. We've seen the power of God manifest Himself in your life and in your family. Hemos experimentado la gloria de We've Dios. experimented the glory of God. Hemos vivido la gloria de We've Dios. lived the glory of God. Hemos estado en la gloria de We've been in the Dios. glory of God. Pero cuando se pone algo difícil, But when things get tough, no, esto sí no, está más difícil esto todavía. I was like, man, it's too tough. Viene Felipe y viene Andrés y te dice, no, esta sí está difícil. Then Philip and Andrew come and they tell you this is tough. Cuando hemos experimentado su poder, When we've experimented His power, la gente lo seguía porque habían visto. people followed Him because they had seen. La gente lo seguía porque habían visto lo que él hacía. They followed Him because they saw what He had done. La gente de afuera lo seguía porque sabían lo que él ya había hecho, pero los que estaban adentro ni siquiera podían creer. The people out there would follow Him, but the people within didn't even believe. Los que estaban cerca de él ni siquiera podían creer que Dios le iba a dar de comer a 5,000 personas. His inner circle didn't even believe that He could feed 5,000. Los que estaban cerca de él ni siquiera podrían creer que con 5 panecillos le podía alimentar a tanta gente. Those closest to Him didn't even believe that He could feed 5,000 with 5 fish. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? What has God done in your life? Aquí en esta historia, iglesia, Here in this story, church, Dios dijo, God Jesús dijo, Jesus says, no, hombre, sabes que yo te lo voy a enseñar. you know what, I'm just going to show it off. Pero sabes que no les voy a decir que yo, no les voy a ordenar. But I'm not going to force it. Yo lo voy a hacer. I'm going to do it. Yo les voy a mostrar cómo se hacen las cosas I'm going to demonstrate how things are done. a estos cabezones. These hard-headed people. Yo voy a hacer el trabajo y les voy a mostrar cómo es que Dios trabaja. I'm going to do the job. I'm going to show them how God works. Dios se puso a trabajar, Jesús se puso a trabajar Jesus started working. y les mostró con acciones. And He demonstrated with His actions. Les mostró con acciones cómo es que se trabaja. He demonstrated how you work with actions. No les dijo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer y yo me hago para atrás. No, Jesús se puso a trabajar. He just didn't delegate. He got to work. En inglés se dice, show me, don't talk about it. En inglés se dice, enséñame, no nomás me digas.
Una vez yo le decía a una persona, One time I was telling a person, las palabras se las lleva el viento. you know, the words, the wind carries them. Yo te puedo decir un montón de cosas ahorita. I can tell you a lot of things today, Las acciones but the actions son las que van a marcar tu vida. are the ones that are going to mark your life. Las acciones son las que van a marcar tu vida. The actions are going to mark your life. Y Jesús sabía eso. And Jesus knew this. Jesús sabía que no, hombre, yo les puedo estar hablando a estos y... And Jesus said, I can be speaks to these and they're not even going to, Pero déjame lo hago. but let me do it. Y ahí, donde ellos estaban sacando, And as they were taking out, ¿qué rollo? it's like, what? What's going on? Sus propias manos pudieron ver el poder de Dios. Their own hands saw the power of God. ¿Sabes, iglesia? Hay gente allá afuera, You know what, church? There's people outside, así como esas 5,000, just like those 5,000. que tienen hambre. They're hungry. Tienen hambre. They're hungry. Tienen hambre. They're hungry. Y muchos de ellos han oído. A lot of them, they flee. Muchos de ellos han visto. Many of them have seen, Pero tienen hambre. but they're still hungry. Y Dios And God te dice, is telling, hey, es tiempo. hey, it's time. Es tiempo de que te levantes. It's time to get up. Es tiempo de ir a alimentar a todos aquellos que están allá afuera. It's time to go feed all them that are outside. Señor, pero ahorita está bien difícil la situación. Lord, but the situation right now is difficult. Casi no hay jale. Maybe there's not a lot of work. Y luego el estímulo es que no lo mandan. And then Biden, the stimulus, they haven't sent it. Muchos están dependiendo del estímulos. Many are dependent on the check. Pero ¿sabes de dónde nos tenemos que agarrar? But you know where we need to grasp ourselves on? Olvídate de lo que el gobierno va a mandar. Forget about the government, what it's going to send. El que suple, The one that provides. el que da, The one that gives. el que nunca te deja, The one that never el que leaves you. nunca te abandona, Never el que abandons you. nunca se olvida de The ti. one never that forgets about you. De ahí te tienes que pescar. There you need to grasp yourself from. Pero decimos, hombre, Señor, es que And we say sometimes, ahorita ya hasta recortaron el unemployment. like, Lord, they're rolling back unemployment. Ya eran 600, ahora son 300. It went from 6 to 300. Yo escuché, yo no sé de unemployment, pero I heard escuché. about that. Somebody told me. No, está difícil, Señor, las horas ya bajaron. And they're lowering my hours. Y luego vengo desde San Benito hasta acá, hasta Bronzeville. And Acá. I'm from San Benito all the way to Está Brownsville. muy difícil la gasolina, Señor. The gasoline's tough right now. Y vengo todos los días a la iglesia. No, And está I'm muy here every difícil. day to church. Lord, Algunos escondieron los pies para los callos, ¿verdad? most of you hit your feet under the chair. Pero cuando Dios habla, But when God speaks, cuando Dios te llama, when God calls, yo te puedo asegurar que I Él can va a assure proveer, you that He's gonna que provide. Él va a dar He's gonna give lo que tu vida necesita, what your life lo que tu needs, familia necesita, family lo que needs, tu casa necesita. house Oh, needs. Él va a proveer. He's gonna Y así provide. como en esta historia, Just like Él the te story. va a dar de más He's gonna give y you vas a more. poder dar And y you'll vas be a able to poder give. dar y And tus give. manos van a poder experimentar And y you'll be dar able to y dar y dar y dar. ¿Quieres más? Ahí va más, ahí va más, ahí va más, ahí va más, ahí va más. Oh, ¿qué está pasando? Ahí va más, ahí va más, ahí va más. Oh, porque donde la gloria de Dios se mete, nada lo puede detener, nada lo puede bloquear, nada lo puede limitar. Oh, pero es tiempo de que trabajes. Oh, en lo que Dios quiere que trabajes. Olvídate de lo que el mundo te dice, olvídate de lo que el mundo te llama. Cuando Dios dice, oh, Él te va a dar lo que tu vida when God necesita. tells you He's going to give you what your life needs. Cuando Dios llama, When He calls, Él va a dar, He's going to give. Él va a dar. He's going to give. ¿Por qué no te pones de pie? Why don't you get on your feet?